democracia... ¿El Perú es una democracia? Pero muy débil, ¿no? Por los temas que tú justamente comenzaste en el programa. Tenemos las instituciones más débiles de toda la historia republicana tal vez, ¿no? Un Congreso desprestigiado, Fuerzas Armadas y Policiales desprestigiadas, el Ejecutivo desprestigiado, la clase política desprestigiada. Las ¿no? Fuerzas Armadas también, diría usted, están desprestigiadas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, el Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo, Mávila. Ese tema nunca se ve en los canales de televisión, nunca se conversan. Y la pregunta es ¿por qué? En el Perú no existen carteles de droga. Y las zonas de producción de cocaína están apoltronadas de bases militares. ¿Cuál es el vínculo entre el desarrollo del narcotráfico y las Fuerzas Armadas? Si en el Perú producimos en menos de 6 años, se ha pasado de 250 toneladas de cocaína a 750 toneladas de cocaína y solamente incautamos promedio anual 3%, dime tú, y no tenemos carteles, ¿quién está dejando pasar esas avionetas? Te pregunto y le pregunto a los amigos de la... ¿Está diciendo que las Fuerzas Armadas están permitiendo que hay salgan las una avionetas política con droga? equivocada, hay una política equivocada en la lucha contra el narcotráfico y existen malos elementos, desde luego, en las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. Y esos malos elementos para usted desacreditan a toda la Fuerza Armada, porque le recuerdo que la policía tiene una dirección nacional antidrogas, es competencia de la DIRANDRO, básicamente el trabajo de la erradicación. ¿Y alguna vez se han puesto los medios de comunicación a revisar los resultados de la lucha contra el narcotráfico en este país? ¿Por qué no es un tema de campaña, por ejemplo, si somos los segundos productores de cocaína en el mundo? Si aquí no se capturó ni una avioneta, Mávila, ni una, en más de 20 años. No, pero la pregunta iba porque usted dice las Fuerzas Armadas están desprestigiadas y este desprestigio es el que nos lleva... Los altos mandos, es el que nos lleva a la necesidad de una nueva constitución, claro, es decir, de un nuevo pacto social, dado que todas las instituciones para usted no cuentan con representatividad. No cuentan con legitimidad del pueblo, ¿no? ¿Qué haría un gobierno del señor Castillo para mejorar la eficiencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Primero, quitar la injerencia extranjera en el Perú. Nosotros, y acá tampoco es un tema de debate, ¿no? El Congreso de la República, todos, desde la dictadura hasta aquí, permiten el ingreso anual de cientos de militares norteamericanos y asesores militares norteamericanos que se pasean por todos los cuarteles de la patria, enseñándoles luchas, en teoría, ¿no es cierto?, de represión contra la población. Y eso lo firma el Congreso de la República y lo piden todos los presidentes. Acá nadie se salva. Acá Ollanta, PPK, Toledo, Fujimori, todos han firmado para que ese tipo de personajes que representan al ejército más sanguinario y cruel de la historia de la humanidad, que viene masacrando en Medio Oriente a más de 7 millones de personas. Nosotros los atendemos, los hacemos entrar a nuestra casa y los metemos a nuestros cuarteles. ¿Expulsaría a la DEA, la cooperación internacional? Por supuesto, pero la DEA es el principal cartel de la droga en el mundo y cualquier analista serio del tema del narcotráfico te lo va a decir. ¿Eso sería lo único? Para recuperar la legitimidad de las Fuerzas Armadas, siempre en su lógica. ¿Ese es el problema? Nosotros queremos, en parte. El otro tema es formativo. ¿Qué tipo de formación le estamos otorgando a nuestros soldados, a nuestra Policía Nacional? Dígame usted. Se han perdido los valores. Mira, te voy a dar un ejemplo nomás. En plena pandemia, se han detenido a 19 generales y coroneles de las más altas instancias de poder en el Perú por corrupción. Porque mientras los policías de a pie, mientras los soldados de a pie se están sacando el alma afuera para cuidarnos, los generales y coroneles están jugando, ¿no es cierto?, a robarse el dinero que debe ir en defensa de sus propios subalternos, si cabe el término, ¿no? Se han robado la plata en el alcohol, en las mascarillas, en un montón de cosas, en equipos de protección. ¿Estamos hablando ahora de Fuerzas Armadas o policía? Bueno, 19 policías y coroneles, según la Contraloría, están detenidos. Y no, pero están en investigación. Pero qué curioso, ¿no? Porque cuando se trata de investigación de este tipo de personas, ahí sí la duda es favorable, ¿no? Cuando se trata de investigación o sentencias contra líderes populares o de izquierda, es condenatoria. ¿Se está refiriendo usted a un tema que tiene que ver con su... En general, con su sentencia por terrorismo? Yo no tengo ninguna sentencia por terrorismo, Mávila. ¿Dónde está la sentencia en mi contra por terrorismo? Quiero que me la demuestren. Tiene un atestado de la policía, que lo tengo aquí, ya que usted está hablando de investigación. Usted ha tocado el tema de la investigación. Me disculpas, tú has dicho sentencia. Yo no tengo ninguna sentencia. Sería bueno que lo aclaren, ¿no? Porque se le han pasado toda la semana tirando piedras. Usted tiene una absolución. ¿Absolución? ¿Correcto? Yo soy absuelto. Eso es una sentencia, digamos. No es una condena, es una absolución. La gente que ve el programa es una absolución. No lo entiende así, porque hay que ser muy refinados con lo que uno dice. Pero por eso, estamos siendo refinados. Bueno. Estamos hablando de una absolución. Yo estaba exiliado, porque aquí en el país se me persiguió políticamente por defender los terrenos de gente en el BRAE, porque querían construir sobre sus terrenos una base militar norteamericana.
A mí me hostilizaron, me llevaron a la DIRCOTE, estoy 17 días ilegalmente detenido. Y cuando salí tuve que pedir protección internacional. A mí Naciones Unidas me dijo que no regresara al Perú. Y apenas yo me enteré del juicio, yo tomé un avión y me vine al Perú. Y coordiné con la Policía Nacional y con el Consulado Peruano para venir al Perú a ponerme a derecho. Y yo estoy aquí dando la cara, pero lo que no puedo permitir es que se utilicen términos que no son correctos. No. El tema del narcotráfico, y yo se los pido, no lo pasen por agua tibia. Reto a que los canales comiencen a meterle dedos a ese asunto. Porque si no se detiene ninguna avioneta en el Perú y no hay carteles como en Colombia y no hay carteles como en México, ¿quién está pasando la droga en este país? ¿Quién tiene la posibilidad de permitir que ingresen las avionetas, carguen, dejen su plata, se lleven la coca y la lleven a los lugares? ¿Está acusando directamente a las Fuerzas Armadas? Yo les pido de que ello? investiguen. Eso es lo que estoy pidiendo. Porque esa tarea no la puedo hacer yo solito, ¿no es cierto? Ahora, yo he vivido en zonas de producción de hoja de coca. Y es evidente que no hacen nada, por lo menos, ¿no? Que no hacen nada, por lo menos sí. Entonces, ¿dónde están los triunfos en la lógica de la lucha antidrogas en el país, Mávila? Y te lo digo, ¿quién nos hace la política antidrogas al Perú? ¿Quién la realiza? Bueno, empezamos... Pero solamente sí. eso. ¿Quién realiza la política antidrogas en el Perú? ¿El Perú? No, eso nos lo manda Estados Unidos. Hay una dirección, hay cooperación internacional, ¿Y de qué que ha es servido? otra cosa. ¿Y de qué ha servido? Pero lo podemos discutir, eso No, lo podemos discutir. ¿ese resultado no te parece pero a lo que válido? voy es a que Una usted cosita, nos acaba de invitar a hacer la investigación No, recién. fíjate, sin ánimos de ahondar más en el tema, ¿no es cierto? Revisen entonces lo que está en YouTube. Pongan cargachos en YouTube y para que vean cómo bajan las avionetas tranquilamente en el BRAE o en Pichipalcasu o en Loreto.